¿Por qué mi hija te llama marido humano? Rugió furiosa la reina alienígena. La alarma del casco de Jack chilló. Exactamente 3 segundos antes de que viera la estela de humo. Había estado haciendo rondas de vigilancia perimetral en el cuadrante este del puesto de avanzada Kepler, lo cual era tan emocionante como sonaba. Mucha arena color óxido, algunas rocas que parecían sospechosamente parecidas a otras rocas, y de vez en cuando un remolino de polvo que rompía la monotonía. El humo lo cambió todo. Sus botas levantaban columnas anaranjadas mientras corría hacia el lugar del impacto, con una mano sujetando el botiquín que golpeaba contra su cadera. La cápsula de escape había abierto una brecha de 70 metros en las dunas antes de detenerse contra un afloramiento de piedra oscura. El casco era un amasijo de metal chamuscado y paneles cristalinos que no reconocía, que aún silbaban y crujían mientras se enfriaba. Jack recorrió los modos de escaneo de su casco, buscando radiación, propelentes tóxicos, cualquier cosa que pudiera matarlo antes de jugar a Hero. Las lecturas salieron mayormente limpias, lo que en la frontera significaba que probablemente no lo matarían de inmediato. Lo aceptaría. La escotilla de la cápsula había explotado desde adentro. El perno de emergencia estaba esparcido por la arena. Piloto inteligente. Jack se incorporó hasta la abertura y su linterna frontal atravesó el interior lleno de humo. Ella estaba desplomada contra la pared del fondo, inconsciente, con el traje de vuelo rasgado y ensangrentado en un brazo. Humana, pensó al principio. Luego, su luz iluminó su perfil y vio las orejas alargadas y hacia atrás. Definitivamente no era una anatomía estándar. Su piel tenía un tono cálido inusual y tenía quemaduras en el antebrazo expuesto que parecían dolorosas incluso en la penumbra. Bueno, esto es el primer contacto o he estado demasiado tiempo al sol, murmuró Jack, quebrando su calma. Static le respondió, de acuerdo. Las tormentas solares habían estado causando estragos en las comunicaciones de largo alcance durante 3 días. Estaba solo. Le tomó los signos vitales con su escáner. Pulso estable, respiración superficial pero regular, sin hemorragia interna aparente. Por suerte. El centro médico más cercano con equipo compatible con alienígenas estaba a 4 días de distancia, incluso con buenas comunicaciones, y definitivamente no las tenían. Jack tomó una decisión que probablemente le valdría una reprimenda más tarde y la sacó con cuidado de los escombros. Era más ligera de lo que esperaba. Su cabeza colgaba sobre su hombro mientras la llevaba de regreso al puesto de avanzada. El sol poniente pintaba el desierto con tonos cobrizos y sombríos, y en algún lugar sobre sus cabezas, las 3 lunas de Kepler comenzaban su danza nocturna en el cielo. Sus aposentos eran pequeños, básicamente un trastero glorificado con una cama y un escritorio, pero tenían la ventaja de ser suyos. La enfermería del puesto de avanzada, con poco personal, significaría preguntas, informes y probablemente que el comandante William sufriera algún tipo de ataque de pánico burocrático. Mejor mantenerlo simple hasta que descubriera que se enfrentaba. Más tarde, se acostó en su litera y comenzó a limpiar las quemaduras con los escasos suministros de su botiquín. Las heridas parecían peores de lo que eran. En su mayoría, daños superficiales en los tejidos. Fuera lo que fuese que le hubiera ocurrido a su nave, había logrado salir antes de lo peor. No despertó durante 3 días. Jack dedicó ese tiempo a cumplir con sus deberes habituales, esquivando preguntas sobre por qué parecía distraído y volviendo sigilosamente a sus aposentos cada pocas horas para ver cómo estaba su inesperada invitada. Improvisó una vía intravenosa básica con suministros médicos para los que, sin duda, no estaba autorizado. Controló sus signos vitales y trató de no pensar demasiado en el hecho de que estaba albergando a una alienígena desconocida en su habitación. La tercera noche, se quedó dormido en la silla de su escritorio, con la cabeza apoyada en los brazos. Despertó y la encontró sentada en su cama, observándolo, con ojos que reflejaban la tenue luz de emergencia como los de un gato. «¿Estás despierta?», dijo con brillantez. Ella ladeó la cabeza, y esas orejas inusuales se movieron con el gesto. Cuando habló, su voz era ronca, pero sus palabras eran perfectamente claras. «¿Dónde estoy? Porque todo huele a aire reciclado y desesperación». Jack se rió antes de poder contenerse. «Puesto de avanzada Kepler. Bienvenida al destino menos emocionante del sector Epsilon. Soy el teniente Jack Reeves. Te estrellaste hace 3 días». «Bra», dijo ella, haciendo una mueca de dolor y tocándose el brazo vendado. «Y no me estrellé. Estrellarse implica error de piloto. Tuve un desacuerdo con un campo de meteoritos. ¿Y cómo te fue con eso?» «Los meteoritos ganaron». Miró a su alrededor,
en su estrecho camarote, con una expresión entre divertida y consternada. «Aquí es donde vives. La vida en la frontera es muy glamurosa», dijo Jack. «¿Te apetece agua?» Algunas respuestas sobre lo que hacías volando solo a través de un campo de meteoritos. Aceptó el agua, pero no. La pregunta. Bebía lentamente mientras lo estudiaba con esos ojos reflexivos. «Me sacaste de aquí». Parecía lo más considerado. La mayoría habría llamado a las autoridades, presentado denuncias, mantenido la distancia con extraterrestres desconocidos. Jack se encogió de hombros. «De todos modos, las comunicaciones están caídas. Interferencia solar. Además, pareces necesitar la ayuda más que yo el papeleo». Algo cambió en su expresión, una dulzura que antes no había estado allí. «Gracias, Jack Reeves. No se lo digas a nadie. Probablemente estoy violando unos 17 protocolos. Ahora mismo». Sonrió entonces, y Jack sintió el primer indicio de algo que lo cambiaría todo, aunque no lo entendería hasta semanas después. Las tormentas solares se disiparon el día 13, y Jack sintió el cambio en el ritmo del puesto de avanzada antes de que llegara el anuncio oficial. Vera también lo sintió. Estaba sentada con las piernas cruzadas en su litera, repartiendo cartas para otra ronda de su juego improvisado, mitad póker, mitad algo de su mundo que implicaba apuestas complejas sobre escenarios hipotéticos, cuando de repente se quedó quieta. «Ahora me estarán buscando», dijo en voz baja. Jack sabía que este momento llegaría. 2 semanas de comidas compartidas, conversaciones nocturnas y aprender a interpretar los estados de ánimo del otro no podían durar para siempre. La frontera se basaba en conexiones temporales. Gente de paso, camino a otro lugar. Lo había aceptado hacía años. Aunque la paz le parecía una mentira cuando la miraba. «¿Ahora, tu gente?», preguntó, intentando sonar casual. «¿Algún día?» Ella dejó caer una carta con más fuerza de la necesaria. «Enviarán a alguien». Los días siguientes adquirieron una cualidad extraña. El tiempo transcurría a la vez demasiado rápido e insoportablemente lento. Vera se inquietaba, paseando por su pequeño camarote cuando creía que él no la veía. Jack buscaba excusas para alargar sus turnos, temiendo y anticipando su regreso a partes iguales. En las últimas 2 semanas habían entrado en una dinámica cómoda, un ritmo que parecía natural. Ella se burlaba de sus gustos en entretenimiento. «¿Cómo puedes ver esas películas de la Tierra antigua donde todos se limitan a resolver problemas a puñetazos?» Y él argumentaba que a veces los puñetazos eran una estrategia diplomática perfectamente válida. Ella le hablaba de la literatura de su mundo, de la pintura. Imágenes de historias que abarcaban generaciones, personajes que vivieron y murieron mientras sus relatos continuaban. Él compartiría sus razones para elegir la frontera, el peso sofocante de las expectativas que había dejado atrás en la tierra. Ninguno de los dos habló de lo que sucedería cuando llegara su rescate. La noche del 17. Terminaron en la plataforma de observación. Las lunas de Kepler colgaban en el cielo como pelotas de malabarista congeladas en pleno lanzamiento, y el desierto se extendía infinitamente en todas direcciones. Vera estaba de pie en el mirador, su reflejo fantasmal contra la oscuridad del espacio exterior. «No he sido sincera contigo», dijo. A Jack se le hizo un nudo en el estómago. «No eres realmente una piloto de carga que tuvo mala suerte con los meteoritos». «Oh, esa parte es cierta. La mala suerte es muy real». Se giró para mirarlo, y en la penumbra, sus orejas alargadas proyectaron sombras extrañas. «Pero omití la parte de por qué volaba sola. ¿De qué huía? ¿Quiero saberlo? Probablemente no». Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Digamos que tengo una familia que espera ciertas cosas, que ha planeado toda mi existencia como si fuera la ruta de vuelo de un barco. Cada corrección de rumbo calculada con años de antelación. A veces, necesitas desviarte del rumbo, solo para recordar que eres tú quien pilota». Jack lo entendía mejor de lo que quería admitir. «Mis padres tenían mi vida trazada antes incluso de que pudiera entrar en derecho corporativo. Casarme con alguien de la familia adecuada. Un despacho en la esquina con vistas al horizonte de la tierra. Llegué a los 23 antes de quebrarme y alistarme. Debieron de estar encantados. Mi madre no me habló durante 2 años. Mi padre todavía me presenta como el que se está encontrando a sí mismo». Jack se acercó a ella.
junto a la ventana, pero valió la pena. Aquí fuera. Solo soy un oficial de mantenimiento medianamente bueno en mi trabajo. No hay más expectativas que no liberar accidentalmente la atmósfera. Eso es un listón muy bajo. Lo supero a diario. Ella rió, y el sonido le alivió algo en el pecho. Permanecieron en un cómodo silencio, observando el lento avance de la luna. Entonces Veira extendió la mano y le tomó la suya. Su piel estaba cálida, su agarre firme. Nunca le he contado esto a nadie, dijo. Sobre huir, sobre sentirme atrapada. Los secretos están a salvo conmigo. Soy excelente para saltarme los protocolos. ¿Lo recuerdas, Jack? Se giró para mirarlo de frente, con expresión seria. Cuando me vaya, cuando vengan a buscarme, quiero que sepas que estas 2 semanas han importado. Tú has importado. Quiso decir algo ingenioso, algo que rompiera la pesadez del momento, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, le apretó la mano y asintió. Y la señal llegó a la mañana siguiente. Una elegante nave plateada descendió de la atmósfera superior con una gracia que hacía que las toscas naves de suministros de Kepler parecieran ladrillos cayendo. La nave flotaba sobre la plataforma de aterrizaje, con sus curvas fluidas y paneles que parecían cambiar de color bajo la luz del sol. Veira estaba de pie, en los aposentos de Jack, ya no con su ropa de repuesto, sino con un traje de vuelo que había guardado en el kit de emergencia de sus cápsulas de escape. Se veía como ella misma, pero también como una extraña, alguien que pertenecía a esa elegante nave y no a su habitación estrecha con su aire reciclado y su climatizador averiado. «Debería enseñarte algo», dijo de repente. Antes de irme, una frase en mi idioma. Habló despacio, con palabras melódicas y complejas, obligándolo a repetirlas hasta que su torpe lengua humana logró articular los sonidos. Ella sonrió al oír su pronunciación, corrigiéndolo con suavidad, y él memorizó la cadencia, la forma en que sus orejas se movían cuando lo pronunciaba bien. «¿Qué significa?», preguntó. «Es una despedida tradicional, algo que decimos cuando no sabemos si volveremos a vernos». Caminaron juntos hacia la esclusa de aire. La tripulación del barco esperó, a una distancia respetuosa, dándoles espacio. Veira tomó sus manos y las de ella, apretándolas con fuerza. «Gracias», dijo ella, por todo, por no hacer demasiadas preguntas, por las terribles partidas de cartas y las aún peores recomendaciones de películas. Siempre que necesites aterrizar de emergencia cerca de puestos de avanzada aburridos, cuenta conmigo. Ella sonrió, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Entonces habló. Esa frase que le había enseñado, pero la forma en que la dijo era diferente, con intención y emoción, algo que él no comprendió del todo. Antes de que pudiera responder, ella lo atrajo hacia sí y lo besó. Duró solo un instante. Luego se fue, caminando hacia su nave sin mirar atrás, y ya se quedó en la esclusa con el eco de sus palabras resonando en su mente, bellas y completamente incomprensibles. La nave plateada ascendió silenciosamente al cielo y se desvaneció entre las estrellas, dejando solo polvo y el recuerdo de una cálida sensación en sus labios. 3 meses pasaron como arena entre los dedos. Jack se volcó en el trabajo, se ofreció voluntario para turnos dobles y fingió que los aposentos no se sentían demasiado vacíos. A veces se sorprendía a sí mismo girándose para contarle un chiste a alguien que no estaba allí, o repartiendo cartas para 2 por costumbre antes de recordar que el comandante Williams lo había notado. «Has estado actuando raro, Reeves. Más raro de lo normal». «Simplemente estoy disfrutando del estilo de vida de la frontera, señor. La soledad forja el carácter, forja la locura. Tómese un día libre antes de que empiece a hablar con la máquina». Jack no mencionó que ya le había puesto nombre a la temperamental unidad de filtración de aire en el Suble 3. Beatrice era un alma delicada que requería halagos suaves y amenazas ocasionales. La mañana en que todo cambió comenzó, con bastante normalidad. Jack estaba metido hasta el cuello en las entrañas de Beatrice, tratando de convencerla de que dejara de hacer un ruido chirriante que sugería una falla catastrófica inminente. Cuando la alarma empezó a sonar, no las típicas alarmas de mal funcionamiento menor del sistema, que eran básicamente la música de fondo del puesto de avanzada, sino una alarma de pánico generalizado. Salió del conducto de mantenimiento y recuperó la calma. Reeves al habla.
¿Cuál es la crisis? La respuesta fue caos. Múltiples voces hablando a la vez. Alguien gritando sobre redes de defensa. Williams gritando que todos se callaran. Jack ya corría hacia el nivel principal cuando la voz del comandante se abrió paso entre el ruido. Todo el personal a puestos de emergencia. Tenemos una llegada no programada. Nave de guerra clase capital. A Jack se le heló la sangre. Clase capital. Significaba una potencia de fuego considerable. El tipo de nave que podría reducir el puesto de avanzada Kepler a sus componentes en Adams antes de que pudieran terminar de redactar el informe del incidente. El hangar principal era un caos controlado. Cuando llegó, todos los oficiales que podían ser apartados de los sistemas críticos estaban allí, formando algo que, siendo generosos, podría llamarse guardia de honor. Si uno entrecerraba los ojos, se podía ver a Williams sudando a mares a través de su uniforme de gala, consultando frenéticamente con cualquiera que pudiera conocer los protocolos diplomáticos adecuados para recibir a alienígenas fuertemente armados. ¿Qué quieren?, preguntó Jack a Peterson, quien intentaba enderezar su placa de identificación torcida. No dicen nada, solo exigieron autorización de aterrizaje en unos 15 idiomas. Williams casi sufre un infarto cuando vio el tamaño de esa cosa. A través de la ventana, era imposible no ver la nave. Empobrecía todo en órbita. Curvas elegantes y estructuras cristalinas que parecían moverse y fluir como metal líquido. Naves de escolta más pequeñas la rodeaban como peces piloto, alrededor de un tiburón. «Esa Teterion», oyó susurrar a alguien. «Es la flota real». Sintió un vuelco en el estómago, a la altura de las botas. La nave de desembarco que descendió era solo un poco menos aterradora que su nave nodriza. Aterrizó, con un susurro casi imperceptible, y la alfombra de bienvenida improvisada del hangar. En realidad, solo un poco de espacio despejado en la cubierta. Sobre un podio portátil que alguien había sacado del almacén, parecía aún más patética en comparación. La escotilla se abrió. Primero emergieron los guardias, figuras altas, con armaduras que parecían absorber la luz. Luego llegaron los cortesanos con túnicas ondeantes, sus orejas alargadas adornadas con joyas que tintineaban suavemente. Finalmente, ella apareció. Era imposible no ver a la reina, una mirada directa e imposible de apartar. Su piel irradiaba una luminosidad dorada que hacía que la luz del hangar pareciera tenue. Sus orejas, curvadas hacia atrás como alas, penetrantes, capturaban la luz. Vestía túnicas que desafiaban las leyes de la física, ondeando a su alrededor como si las moviera un viento inexistente en el aire reciclado. Pero fueron sus ojos los que impactaron a Jack. El mismo tono inusual que Veira, pero más duros, más fríos, cargados de la autoridad propia de quien gobierna sistemas estelares. Observó a los humanos reunidos con una expresión que sugería: éramos una especie de insecto interesante. William dio un paso al frente, comenzando un discurso preparado sobre el honor de su visita a Lara. Porque, ¿quién más podría ser? Lo interrumpió con un gesto. Al hablar, su voz resonó con armónicos que hicieron vibrar las costillas de Jack. Soy la reina Talara de la dinastía Ateteran, guardiana de las 7 llamas, protectora de las puertas estelares. Hizo una pausa y sus ojos recorrieron la multitud con una mirada depredadora. ¿Quién de ustedes es el humano? Williams abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como un pez que se asfixia. Majestad, todos somos humanos. El humano que corrompió el honor de mi hija. Su voz podría haber congelado el hidrógeno. El que se atrevió a cometer ritos sagrados sin comprensión ni permiso. El necio que ha provocado un incidente interestelar. Su mirada se clavó en Jack como un sistema de puntería. Da un paso al frente. Todas las cabezas en el hangar se volvieron. Jack sintió que sus piernas se movían por inercia, llevándolo a través de la multitud mientras su cerebro le gritaba sobre la sensatez de acercarse a una reina alienígena que parecía dispuesta a cometer un asesinato. Se detuvo a una distancia respetuosa. Teniente Jack Reeves, Majestad. Teniente, pronunció su rango como un insulto. ¿Tiene idea de lo que ha hecho? Tengo la sensación de que estoy a punto de descubrirlo. Un corderito jadeó ante su tono. Los guardias se pusieron tensos. Los ojos de Teara se entrecerraron peligrosamente. ¿Por qué mi hija te llama esposo? ¿Humano? La palabra esposo resonó como un golpe físico, y el aire alrededor de la reina crepitó con energía. El cerebro de Jack hizo cortocircuito. Lo siento. ¿Ella qué? No te hagas el barra diagonal a ignorante.
Las luces parpadearon. Williams emitió un pequeño gemido. Very declaró ante el alto consejo que pronunció el voto eterno, que tú aceptaste estar ligado /diagonal a. No lo acepto, empezó Jack, pero se detuvo cuando las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en su cabeza. La frase que Vera le había enseñado, la forma en que la había dicho al despedirse, esperaba cargada de emoción. El beso. Oh, no, dijo en voz baja. Oh, sí, Siseo Teara. Detrás de ella, abriéndose paso entre la multitud de cortesanos, pasó. Vestía ropas formales. Ahora, nada que ver con la pilota informal que había compartido sus aposentos, pero su rostro conservaba ese mismo tono violeta. Recordaba la vergüenza y algo más, quizás esperanza o miedo. Madre, por favor, intenté explicarlo. Hiciste el voto eterno con un humano que ni siquiera entendía las palabras. La sala de conferencias nunca había albergado nada más importante que discusiones sobre solicitudes de suministros y un debate memorable sobre si la misteriosa proteína de la cafetería constituía un crimen de guerra. Ahora, albergaba la realeza alienígena, y el espacio parecía encogerse en consecuencia. Ya que estaba sentado frente a la reina, Talara mientras el comandante William sudaba a mares con su segundo uniforme del día, la oficial diplomática del puesto de avanzada. La teniente Chen tenía su tableta a la mano y repasaba frenéticamente los protocolos de primer contacto, que decididamente no le servían de nada a alguien que se había casado accidentalmente con una princesa alienígena. Vera estaba sentada junto a su madre, con la espalda recta y las manos entrelazadas en el regazo. No había mirado directamente a Jack desde que se había mudado adentro, y él no sabía si eso era mejor o peor. Un proyector holográfico cobró vida en el centro de la mesa, generando una matriz de traducción en tiempo real que, en teoría, evitaría más malentendidos catastróficos. En teoría, aclaremos los hechos, dijo Teara, con un tono que denotaba una paciencia extraordinaria. Y todos deberían estar agradecidos. Hace 3 meses, mi hija se estrelló cerca de estas instalaciones. Se desató en medio de un campo de meteoritos, corrigió Jack automáticamente, para luego arrepentirse al instante cuando todos los ateterianos de la sala lo miraron fijamente. Los labios de Vera esbozaron una leve sonrisa. Talara continuó como si él no hubiera hablado. Le proporcionaste refugio y atención médica. Durante 2 semanas. Sí, Majestad. Y durante ese tiempo, ella te enseñó frases en nuestro idioma. Jack asintió, con la garganta, de repente seca. Específicamente, te enseñó las palabras del voto eterno, nuestra ceremonia de unión más sagrada, y las repetiste en su partida. Me dijo que era una despedida tradicional, protestó Jack. Vera finalmente habló, con voz suave pero clara. Es una despedida, una muy especial. El traductor proyectó la frase en letras brillantes sobre la mesa y debajo proporcionó la traducción. Uno mi corazón al tuyo a través de la vasta oscuridad entre las estrellas. Que ninguna distancia separe lo que este momento une. Soy tuyo como tú eres mío. Hasta que la última estrella se apague. Williams emitió un sonido ahogado. El lápiz óptico de Chen cayó sobre la mesa. Eso es un poco más intenso que un buen viaje, admitió Jack. ¿Tú crees? La voz de Talara podría haber cortado acero. Este voto se pronuncia una vez en la vida. Es presenciado por las familias, bendecido por los ancianos, registrado en nuestros archivos sagrados. Une 2 almas para siempre, legal y espiritualmente. En mi defensa, dijo ya con cautela. Cuando alguien te enseña una frase en su idioma, generalmente asumes que no te está enseñando a casarte con esa persona por accidente. No fue un accidente, dijo Vera de repente. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. El rubor violeta se había extendido hasta sus orejas. Sabía lo que les estaba enseñando. La expresión de Lara sugería que estaba reconsiderando su anterior moderación respecto a la violencia. ¿Qué dijiste? La voz de la reina bajó peligrosamente. Creí que las manos de Vera se retorcían en su regazo. Habíamos pasado 2 semanas juntos. Hablamos de todo. Me hizo reír. Él entendía lo que significaba sentirse atrapada por las expectativas de los demás. Cuando me tomó de la mano en la plataforma de observación y me dijo que yo era importante, pensé que por fin había encontrado la mirada de Jack. Creí que tú también habías entendido que estabas eligiendo esto. La mente de Jack repasó aquellos últimos días, la intensidad de su expresión al tomarle la mano,
el cuidado con el que. Le enseñó la frase, haciéndolo repetirla hasta que la pronunció bien. La intensidad de su voz al decir esas palabras antes de besarlo para despedirse. Pensaste que te estaba proponiendo matrimonio, dijo lentamente. El voto eterno debe ser pronunciado por ambas partes para ser vinculante. ¿Cuándo repetiste las palabras después de mí? ¿Cuándo las dijiste? En la esclusa. Ella bajó la mirada. Creí que lo sabías. Esto es absurdo. Talar interrumpió. Un matrimonio basado en la falta de comunicación y la ignorancia cultural. Para ser justos, dijo Jack, eso describe muchos matrimonios. Chen le dio una patada por debajo de la mesa, pero Vera se rió, una breve risa de sorpresa que rompió la tensión, como una piedra en el hielo. Incluso la expresión severa de Teara se resquebrajó ligeramente. El humano hace bromas mientras se enfrenta a una crisis dinástica, murmuró uno de los cortesanos. Es un mecanismo de defensa, explicó Jack. Soy arreglar cosas que en realidad no están rotas. Soy muy versátil. Tearis lo estudió con una expresión entre exasperación y respeto a regañadientes. Pareces notablemente tranquilo al descubrir que te casaste con una princesa. Estoy teniendo una reacción tardía. Vuelve a preguntar en una hora cuando cueste todo el pánico. No. Tenemos una hora. Tenemos una situación que requiere una resolución inmediata. La reina hizo un gesto y el traductor proyectó nueva información. Documentos legales complejos, árboles genealógicos, lo que parecían enmiendas constitucionales. El voto eterno, una vez pronunciado y aceptado por ambas partes, no puede disolverse fácilmente. Requeriría testimonio ante el Alto Consejo, una investigación formal de las circunstancias, audiencias públicas que humillarían a mi hija y crearían un escándalo que se extendería por múltiples sistemas estelares. Williams parecía a punto de desmayarse. Jack no podía culparlo. O Jack preguntó por qué. Era evidente que se avecinaba un escándalo o que reconoceríamos el matrimonio como legítimo. Los ojos de Teora lo taladraron. Te convertirías en príncipe consorte de la dinastía Ateteran. Tendrías deberes, responsabilidades, autorizaciones de seguridad que pondrían muy nerviosos a tus gobiernos actuales. Tu vida cambiaría radicalmente. Y si optamos por la anulación, Vera se convertiría en la súbdita de escándalo. Su posición en la sucesión se complica. Sus rivales políticos lo usan como munición. Carga con la vergüenza de un voto roto, algo que jamás había ocurrido en 3000 años de nuestra historia. Jack miró a Vera, que miraba fijamente sus manos. Tenía las orejas pegadas a la cabeza, en lo que él había aprendido que era una señal de angustia. Son opciones terribles, dijo. Sí, asintió Teara. Bienvenido a la política. Elige rápido. Se puso de pie de repente, sus ropas ondeando a su alrededor, como luz de estrellas líquida. Te doy una noche para decidir si mi hija se queda aquí. Hablarás. Determinarás si este vínculo fue mero accidente o algo más. Le lanzó a Jack una mirada, que podría derretir cualquier armadura. Elige bien, humano. Las consecuencias se extienden mucho más allá de tu pequeño mundo. La reina salió de la habitación con su séquito siguiéndola como la cola de un cometa. Williams y Chen la siguieron apresuradamente, murmurando sobre medidas de seguridad y protocolos diplomáticos. La puerta se cerró con un siseo, dejando a Jack y Vera solos en la sala de conferencias, que de repente estaba demasiado silenciosa. Vera aún no había levantado la vista de sus manos. Bueno, dijo Jack finalmente. Esto es incómodo, rió ella, pero su risa fue temblorosa. Esa es una palabra para describirlo. Tengo otras. Catastrófico, absurdo, cósmicamente, improbable. Lo siento. Su voz era apenas un susurro. Debía haber sido más claro. Debía haber preguntado en lugar de suponer que solo pensaba después de todo lo que compartimos. Oye, Jack rodeó la mesa para sentarse a su lado. No eres el único que podría haber hecho preguntas. Podría haber investigado lo que me estabas enseñando. Podría haberme preguntado por qué parecías tan intensa con una frase de despedida. Confiaste en mí. Lo hice. Lo hago. Hizo una pausa, intentando ordenar pensamientos que se sentían como escombros dispersos tras una brecha. Vera, esas 2 semanas fueron las mejores que he tenido en años. Quizás en mi vida. Hiciste que este aburrido puesto de avanzada pareciera un lugar donde valía la pena estar.
Finalmente lo miró, sus inusuales ojos reflejando la dura iluminación de la sala de conferencias. Entonces, ¿por qué no me seguiste? ¿Por qué no enviaste mensajes? Porque pensé que estabas muy por encima de mi nivel. Eras esa persona misteriosa y brillante, que irrumpió en mi vida temporalmente. Pensé que una vez que te fueras, te acordarías de ti. Tenía mejores opciones que ser oficial de mantenimiento en el puesto menos emocionante de la galaxia. Se frotó la nuca. Además, no tenía ni idea de cómo contactarte. Nunca mencionaste ser de la realeza. Estuve intentando no ser de la realeza durante 2 semanas. Solo Vira. Solo alguien que pudiera tomar sus propias decisiones sin comités ni protocolos. E hizo un gesto de frustración. Todo. Misión cumplida. Elegiste al único humano que garantizaba crear el máximo caos diplomático. No te das suficiente crédito. Estoy segura de que hay humanos que podrían haber causado más caos. Gracias. Eso es muy reconfortante. Se quedaron en silencio un momento. A través del visor, las lunas de Kepler comenzaban su espectáculo nocturno. Y Jack recordó estar de pie en la plataforma de observación con Vera, su mano cálida en la suya. ¿Qué pasa si hacemos esto?, preguntó. Si decimos que matrimonio es real, vendrías conmigo al palacio, a la dinastía. Habría ceremonias, presentaciones, probablemente varios meses de formación cultural intensiva para que no insultaras accidentalmente a una delegación comercial. Esbozó una débil sonrisa. Odiarías las cenas formales. Tanta cubertería y las conversaciones son un 90% política y un 10% elaborados cumplidos pasivo-agresivos. Suena terrible. Y lo es. Y te quedarías con un marido que no sabe qué tenedor usar y cree que los puñetazos son una forma válida de diplomacia. Empiezo a pensar que eso podría ser refrescante. Se giró para mirarlo de frente. Pero Jack, no puedo pedirte que hagas esto. Que renuncies a tu vida aquí, a tu libertad, a todo lo que elegiste cuando dejaste la Tierra. No sería justo. ¿Y la opción de la anulación? ¿Qué significaría eso realmente para ti? Vera volvió a aplanar las orejas. Humillación pública, vulnerabilidad política. Mi madre tiene rivales que usarían esto para socavar nuestra posición y la vergüenza de un voto roto. No es solo vergüenza social. Se considera un fracaso espiritual, una señal de falta de juicio y carácter débil. Eso es ridículo. Cometiste un error. Me comprometí con alguien sin su pleno conocimiento. En nuestra cultura, eso es peor que no comprometerse en absoluto. Sugiere que no se puede confiar en mí para tomar decisiones importantes. Ella apartó la mirada. Tendrían razón. Basta. La voz de Jack sonó más cortante de lo que pretendía. Confiaste en mí para la decisión más importante de tu vida. Eso no es falta de juicio. Eso es... Hizo una pausa, buscando las palabras. Eso es valiente, aterrador, pero valiente. ¿Es valiente si arruina nuestras vidas? Está por verse. Se quedó caminando de un lado a otro hacia el mirador. El desierto se extendía infinitamente abajo, pintado de plata por la luz de la luna. ¿Sabes qué es gracioso? Mis padres pasaron años intentando planificar mi vida perfecta. Las escuelas adecuadas, la carrera adecuada, la pareja adecuada de la familia adecuada. Tenían hojas de cálculo de verdad. Suena exagerado. Era una locura. Pero su argumento principal era que, si me dejaban a mi aire, tomaría decisiones terribles y necesitaba orientación para no arruinar mi futuro. Se volvió hacia Facer. Pasé años demostrándoles que se equivocaban tomando mis propias decisiones al venir aquí, construyendo una vida a mi manera, y ahora me enfrento a la que probablemente sea la decisión más importante de mi vida. Y no tengo ni idea de cuál es la respuesta correcta. Eso no es tranquilizador. Ya llego a la parte tranquilizadora. Volvió a sentarse a su lado. Esto es lo que sé. Esas 2 semanas contigo fueron reales. Las conversaciones, las risas, la sensación de haber encontrado a alguien que de verdad me entendía, todo fue real. Cuando te fuiste, sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del pecho y se lo hubieran llevado consigo. A Vera se le cortó la respiración. No sé si eso sea suficiente para construir un matrimonio. No sé si podré con ser de la realeza, usar el tenedor correcto o no provocar accidentalmente incidentes interestelares, pero sé que pasé 3 meses intentando convencerme de que estaba bien sin ti y mentí. Todo el tiempo. Jack, déjame terminar. Me preguntaste por qué no te seguiste. ¿Por qué no te envié mensajes?
La verdad es que tenía miedo porque preocuparme tanto por alguien después de 2 semanas me parecía imposible. Me parecía algo que debía haber imaginado o exagerado. Era más seguro dejarte ir que arriesgarme a descubrir que no era real. Él le tomó la mano, sintiendo el calor de su piel contra la suya. Pero, estás aquí, y esto es definitivamente real. Posiblemente demasiado real. Extremadamente, catastróficamente real. Ella rió entre lágrimas que habían comenzado a brotar sin que él se diera cuenta. Somos un desastre. De los mejores. Se quedaron en la sala de conferencias casi toda la noche, hablando como lo habían hecho durante esas 2 semanas en sus aposentos. Veira le habló de Palacio, el extenso complejo que albergaba a 3 generaciones de su familia, de los jardines que cultivaban plantas de 17 mundos diferentes, de la biblioteca que contenía textos más antiguos que la civilización humana. Describió la política con brutal honestidad, las facciones, los compromisos, el peso constante de representar algo más grande que ella misma. Jack compartió sus propias verdades, el alivio que sintió al escapar de la tierra, la soledad que descubrió en la frontera, la forma en que se convenció de que el aislamiento era libertad. Habló de su familia, y Veira lo escuchó sin juzgarlo cuando admitió que los extrañaba a pesar de todo. Se horrorizarán cuando se enteren de que me casé con un miembro de la realeza alienígena, dijo. Más horrorizados que cuando te alistaste. Honestamente, probablemente. Dar una fiesta. Este es exactamente el tipo de conexión prestigiosa que siempre habían deseado, solo que con más tentáculos de los que esperaban. No tengo tentáculos. El séquito de tu madre era tentáculos. Esas túnicas se movían de forma inquietante. Ella le lanzó un lápiz óptico y él lo atrapó riendo. Se sentía como antes, fácil y natural. Y Jack se dio cuenta de que esa era la respuesta que había estado buscando. No si podría soportar ser un príncipe, sino si podía imaginar su vida sin esto. No podía. Dawn pintaba el desierto en tonos ámbar cuando finalmente lo dijo. Quiero hacer esto, no porque sea la opción práctica o la solución diplomática. Porque quiero estar contigo, aunque signifique aprender qué tenedor usar. Hay 17 tenedores diferentes para cenas formales. Ya me arrepiento de esto. ¿Tú también? Ella estudió su rostro con atención, y él vio sus propios miedos reflejados en sus ojos. No, dijo con sinceridad, aterrado, pero sin arrepentirse. Hay una diferencia. Ella lo besó entonces, suave y firme, y sintió como si volviera a casa, a un lugar donde nunca había estado. Encontraron a la reina Talara en la plataforma de observación, contemplando el amanecer, mientras sus guardias mantenían una distancia respetuosa. No se giró al verlos acercarse, pero Jack sospechaba que sabía que venían. Hemos decidido, dijo Vera. ¿De verdad? La voz de Talara era neutral, indescifrable. Estamos cumpliendo el juramento. Jack dio un paso al frente y se colocó junto a Vera, con las manos entrelazadas. Sé que no soy lo que querías para tu hija. No tengo el linaje adecuado, ni la formación, ni idea de lo que hago, pero me preocupo por ella y estoy dispuesta a aprender. Dispuesta a aprender, repitió Talara. Finalmente se giró para mirarlos, y Jack se preparó para la ira. En cambio, vio algo que podría haber sido satisfacción. ¿Sabes por qué vine personalmente, teniente Reeves? Porque traje a toda mi guardia y a la mitad de la corte. ¿Para aterrorizarme y obligarme a tomar la decisión correcta? Eso era secundario. Una leve sonrisa se dibujó en sus severos rasgos. Vine porque mi hija, que ha pasado toda su vida cumpliendo con las expectativas y siguiendo los protocolos, rompió todas las reglas para unirse a un extraño. Arriesgó un escándalo, una catástrofe política y mi considerable ira. Eso sugería que este extraño podría valer la pena conocerlo. La mano de Vera se apretó en la de Hux. He pasado los últimos 3 meses observándola, continuó Teara. Era diferente después de regresar de este puesto de avanzada. Más ligera, más ella misma de lo que la había visto en años. Sonreía sin motivo aparente. Luchó contra mí por la anulación con una pasión que nunca había presenciado en ningún debate político. La mirada de la reina se dirigió a su hija. ¿Eras feliz? Lo era, dijo Vera en voz baja. La felicidad es rara en nuestra posición. Deber, honor, responsabilidad. De eso tenemos en abundancia. ¿Pero conexión genuina? Teara negó con la cabeza. Mi propio vínculo fue orquestado para obtener ventajas políticas. 30 años de respeto mutuo en apartamentos separados.
No te desearía eso. Se volvió hacia Jack. Así que, sí, teniente, usted no es lo que yo quería para mi hija. Carece de formación. Es políticamente ingenuo y su sentido del humor rayaba en la insubordinación. Pero la haces feliz. Y eso, según he decidido, vale la pena a pesar de haber violado 17 protocolos y la migraña que esto les provocará a mis asesores. Gracias, Majestad, logró decir Jack. No me des las gracias todavía. El programa de educación cultural es realmente doloroso, y mi madre intentará envenenarte al menos una vez para poner a prueba tu constitución. Es tradición. Lo siento, veneno. Solo un poco. Probablemente sobrevivas. La expresión de Talara se suavizó ligeramente. Bienvenido a la familia, príncipe consorte. Intenta no empezar ninguna guerra. Las siguientes horas se volvieron borrosas. El comandante Williams oscilaba entre el alivio de que la crisis se hubiera resuelto y el pánico por las implicaciones políticas. Cheno registraba todo para 7 informes diferentes. La comitiva de Vera se abalanzó sobre Jack con instrumentos de medición y escáneres. Ya planeaban un atuendo formal que, al parecer, requeriría 3 pruebas y la aprobación del gremio textil. Jack se encontró de nuevo en sus aposentos por última vez, empacando las pocas pertenencias que valía la pena llevar consigo. Vera se quedó en la puerta, observándolo mientras metía ropa en una bolsa sin ningún orden. ¿Te arrepientes?, preguntó. 1.50 por minuto. Tú al menos 70. Entró, pasando los dedos por el escritorio donde habían jugado a las cartas. No te prometo que será fácil. El palacio es complicado. La gente te juzgará, te pondrá a prueba, esperará a que fracases. Suena como una cena familiar en la tierra. Estoy preparada. Hablo en serio, Jack. Dejó de empacar y se acercó para tomarle las manos. Yo también. No voy a ir a ciegas. Sé que será difícil. Sé que cometeré errores, que haré el ridículo y que probablemente insultaré sin querer a alguien importante. Pero también sé que prefiero afrontarlo contigo que pasar el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado. Lo abrazó, apoyando la frente contra la suya. Cuando lleguemos al palacio, tengo que enseñarte las frases adecuadas, empezando por «te quiero», ya que parece que nos hemos saltado ese paso. Lo hicimos al revés. Hicimos todo al revés. ¿Cómo se dice? «Te amo». Pronunció 3 sílabas musicales y Jack las repitió con cuidado, sintiendo la forma de las palabras. Mejor, dijo ella, pero podrías haberme dicho que aprecias mi política agrícola. Aprecio tu política agrícola. Muy sostenible. Ella rió, y Jack supo que había tomado la decisión correcta. Quizás la improbable, quizás la caótica, pero la correcta al fin y al cabo. Abandonaron el puesto de avanzada Kepler mientras la luna de Kepler se ocultaba y las estrellas binarias se alzaban sobre el horizonte. La nave real los engulló en su elegante interior. Y a través de la ventana, Jack vio cómo el desierto se desvanecía. En algún lugar allá abajo, Beatatrice, la unidad de filtración de aire, continuaría su temperamental existencia sin él. Vera deslizó su mano en la de mientras las estrellas se extendían a su alrededor y Jack le apretó la mano. Por delante se abrían palacios y política, 17 bifurcaciones en posibles envenenamientos, una vida completamente nueva que no habría podido imaginar 3 meses atrás. Pero él la tendría. Y de alguna manera, increíblemente, eso hizo que la inmensa oscuridad entre las estrellas pareciera un poco menos oscura. Fin.